Buenas tardes a todos. Hoy vamos a reunirnos de nuevo con el Club de Lectores Belia, esta vez con el libro El maravilloso viaje de Nils Holgersson, de la autora sueca Selma Lagerlöf. Como muchos ya comentaron ahorita al principio de la sesión, ese es un libro, yo no sé si cabe la clasificación de me gusta o no. Creo que yo también dudo un poco en si me gusta o no. Siento que cuando decimos que no gusta, estamos diciendo como no lo leería como por mi cuenta, no sería una lectura a la cual yo estoy acostumbrada a hacer, pero también entiendo cuando dicen gustó en el sentido en que pues no lo leímos y lo disfrutamos y tiene cosas muy valiosas. Y yo creo que es porque nos estamos enfrentando a algo que nunca nos habíamos enfrentado en este club y que generalmente no nos enfrentamos como adultos, y es a la literatura infantil. Creo que el ejemplo más cercano que vimos fue La búsqueda del tesoro, que es literatura para adolescentes. Entonces yo creo que de ahí surge un poco la dificultad de definir qué tanto es un libro que apropiamos o no, que guardaríamos en nuestra biblioteca, que compartiríamos o no. Entonces hay que partir desde ese principio. Estamos enfrentándonos a un tipo de literatura que tiene otra función. Como adultos leemos generalmente para entretenernos, por lo menos eso es lo que nos hemos criado para hacer. La lectura para nosotros, fuera, digamos, de la lectura académica o de la lectura investigativa o la de lectura relacionada al trabajo, cuando uno lee por leer, pues uno lo que busca es entretención. Y la entretención adulta está muy llevada por imaginarnos situaciones dramáticas, interesantes, que nos pongan a cuestionarnos o a preguntarnos o a distraernos o nos lleven a otros mundos y tales. Y la literatura infantil, si bien puede cumplir esa función cuando leemos como adulto, pues debe tener otra, ¿no? Tiene como un objetivo distinto, tiene un ritmo distinto, tiene unas maneras de construir el lenguaje muy distintas porque está pensada para un lector que crece conforme lee. Y eso es algo que, que es una distinción importante para hacer. No es que nosotros los adultos no podamos crecer con la literatura, como que no podamos cambiar, sino más bien que nuestro cerebro en cierto sentido ya creció, mientras que esta literatura está pensada un poco para pensamientos más concretos, para procesos cognitivos que requieren de otra magnitud, quizá mucho más simples. Entonces, por eso uno, cuando viene como con todo ese bagaje de adulto, puede encontrarlo lento, puede encontrarlo pesado. En algunas ocasiones yo lo encontré poco interesante, como no me motiva a leer esto, o un poco ya sé a dónde va, como ya sé, es tan simple un poco el conflicto que ya sé cómo se va a resolver. Pero hay que tener en mente, y como ustedes mismos le decían, que pues alguna vez uno fue niño, ¿no? Y en su momento muchos crecimos y aprendimos a leer y aprendimos como a llegar a esas operaciones de orden mayor de comprensión, de conexión de ideas, de inteligir, o sea, de leer entre líneas, de conectar conceptos no tan evidentes. Lo aprendimos fue gracias a ese tipo de libros. Entonces yo creo que lo que nos descoloca un poco es en el modo de lectura, es como volver a montarse en una bicicleta con rueditas. Nos va a parecer raro, pero igual es una gran experiencia y es gracias a la bicicleta con rueditas que podemos montar una bicicleta hoy en día como adultos. Entonces, pues sí requiere un cambio de atención y de predisposición con respecto a lo que nos vamos a encontrar. Me encanta que igual todos lo hayan leído y todos lo hayan, o sea, que nadie haya dicho, uy, qué flojera esto, veamos qué sigue, sino que todos nos hayamos encontrado, y eso quiere decir que el libro pues cumple con su cometido, porque a los niños lo primero que uno quiere es captarles la atención, ¿no? Es el primer proceso que uno hace. Cuando uno les va a enseñar algo, lo importante es tenerles el foco, y entonces el libro lo logró con nosotros. Entonces les voy a explicar un poco, les tengo que hacer la advertencia, yo de literatura infantil no sé mucho, es un campo recientemente famoso en Colombia, de unos 10 años para acá se volvió campo de investigación, por ejemplo, académico, y la literatura infantil y juvenil está explotando brutalmente hoy en día. Y siento que además en nuestro contexto, si no estoy equivocado, la mayoría de los que estamos aquí en el grupo, la presencia de niños es poco común, entonces como que se nos olvida
tocar este. Creo que yo tengo ciertas ventajas porque soy profe, entonces tengo que pensar en textos para esos y porque tengo generación de, como de hijos de primos entre 6 y 8 años a los cuales yo les regalo más que todo libros. Entonces, como que ahí me he ido enterando de este mercado. Entonces, es un reto un poco esta presentación para hoy. Espero poder sacar cosas, en todo caso, interesantes y chéveres para la lectura del libro. Es un libro que no nos requiere, ante todo, ningún tipo de suspicacia. Es como muy transparente, muy directo, muy concreto. Entonces, no vamos a poder sacarle demasiado de fondo en términos como de análisis profundos de la obra y su contexto, pero sí quiero enseñarles y mostrarles ciertas cositas que surgieron para mí y ciertos días de lectura o quizá temas que no son explotados, pero que están presentes y de pronto valdría la pena pensarlos en otras lecturas que tengamos en el futuro. Listo, entonces empecemos con la autora. Esta señora es Selma Lagerlöf. Ella nace en un pueblo del sur de, de Suecia, lo que se llama la Escandia, en 1858 y muere en 1940. O sea, es una señora que logra vivir bastante. Selma tiene además una historia de vida muy interesante por lo que les voy a contar, según lo que leí. Esta mujer nace en el seno de una familia, y bueno, ella también misma lo narra un poquito en ese capítulo como 40 y pico, en el cual hablaba Julio César, que ella se incluye como personaje y cuenta de dónde salió el libro. Ella crece en una finca, pues en una casa de campo del sur de Suecia, que como vimos es una tierra muy llena de campos labrados, es lo que se llama el retazo, la colcha de retazos, porque tiene esa característica de que es parcelada y pues que cada parcelita tiene un color distinto y desde arriba se ve muy variado. Ella crece en ese contexto en una familia campesina, sin mucha educación, con bastantes hermanos y hermanas. El padre y la madre tienen una vida en su infancia eh, fruga- eh, con beneficios, digamos, como con ciertos privilegios, pero siguen siendo personas trabajadoras del campo que no, digamos, no tienen acceso a la educación o acceso a las ventajas de una vida urbana. Sin embargo, Selma decide perseguir ese sueño de buscar un mejor futuro económico y con la ayuda de un hermano que se endeuda, logra ella entrar a la escuela, a la universidad, y logra perseguir una carrera. Bueno, yo no sé si es una universidad para ese punto. Ella logra entrar a un instituto para formación docente, lo que hoy en día llamaríamos el magisterio, o en lo que en una época se llamó el magisterio. Ellos rápidamente hacen, o una mezcla entre la escuela normal, como entre un bachiller normal y luego cursos en el magisterio. Ella logra obtener un puesto como profesora y como profesora empieza a dedicarse a la escritura, ¿no? Y su entorno literario intelectual, que es muy chiquito todavía para esa época en Suecia, aunque sean apenas 250 años hace, o menos como 200 años hace, em, todavía es un país chiquito, es una sociedad chiquita y ella rápidamente destaca, especialmente en el contexto de escritoras mujeres. Para esa época hay un movimiento importante de escrituras feministas sucediendo en los países nórdicos y en Alemania, y entonces ella capta la atención rápido de su entorno intelectual y los reyes de Suecia, el rey de Suecia al final de su vida, le logra acomodar una vida, le logra mantener una vida para que ella se dedique especialmente a la escritura nada más. De ahí vamos a ver la cantidad de obras que tiene. Ella escribía cuentos, novelas y un montón de trabajos como este que vimos, que están un poco en la mitad de ser literatura por ser literatura, o sea, ficción completa y descripción geográfica o descripción histórica o descripción sociológica del territorio sueco. Estas son especialmente obras al principio de su vida, cuando todavía era profesora, porque pues ella mientras enseñaba escribía. Ya luego que obtiene el Nobel de Literatura, ya puede dedicarse solo a la escritura y entonces se vuelve un poco más ficción o ciertos tipos de ensayo. Es la primera mujer del mundo en ganar el Premio Nobel de la Literatura. La Academia Sueca es la que decide eso, entonces pues tiene sentido que la primera mujer sea una mujer sueca en la medida en que es como el principal referente que ellos van a tener.
Y bueno, aquí están sus montón de obras. Creo que yo nunca en la vida había copiado tantas obras en una presentación de estas y no tengo criterio para saber cuáles son las importantes o no. ¿Listo? Entonces voy a ir mostrándoles cómo van. Solo para que veamos la magnitud. Aquí vemos unas 8 o 10 novelas o más y varios cuentos. Sus primeras novelas además narran la vida o tienen un componente muy autobiográfico en los cuales se narra la vida de las personas pobres, campesinas de Suecia y cómo se enfrentan a la pobreza, a la hambruna y a la industrialización. Hay que tener en cuenta que para esta época, finales del siglo XX, Suecia no era un país rico, hoy en día es de los países con mayor índice de desarrollo humano. Eso quiere decir que no solo es un país con plata, sino que la plata de ese país está dirigida principalmente a suplir las necesidades básicas y alejar a las personas de vulnerabilidad. Entonces es de los países que tiene más tiene menor pobreza y tiene como una distribución más equitativa del dinero entre todos, especialmente porque es un estado que agarra valores como el socialismo. Ellos, este país y el resto de los del norte, que luego les mostraré, y entonces tienen como una economía muy del bienestar. Pues hoy en día cualquier persona sueca tiene acceso a educación de calidad y a salud de calidad solo por existir, ¿no? Y es un poco eh, el éxito sueco y el éxito nórdico de partir de una sociedad muy empobrecida, muy campesina como la que Selma narra en sus primeras obras, a ser la potencia que es hoy en día. Y esta pobreza, por ejemplo, hacía que muchas personas migraran a Estados Unidos. Uno de los hermanos de Selma terminó migrando a Estados Unidos, no le fue bien, Selma tiene que pagarle el tiquete de vuelta. Ella termina volviéndose un poco como la cabeza visible de su familia y la que termina sosteniendo y como ayudando a muchos de sus am, hermanos. Y además es una gran demostración como del éxito literario, como de la carrera literaria, como una posibilidad de sostenimiento, incluso de enriquecimiento, ¿no? Entonces ella escribe estas novelas. Para 1906 escribe la primera parte de este libro que leímos. Por eso debe haber diferencias con el de Adriana. Esta novela fue publicada en dos partes primero y luego fue editada como una parte en conjunto, y esas son las traducciones que nos han llegado. Entonces la traducción que tengamos depende de qué edición haya seguido el traductor. También porque se le han metido manito un poquito a lo largo los editores, especialmente porque de las veintitantas regiones históricas que debía recorrer hay una que no toca, que solo pasa por encima y dice, esto está como feo y sigue. Y eso ha hecho que en varias ediciones corten esa parte en la cual hablan feo de eso y traten de rellenarla con otras descripciones. Entonces es un libro que nos llega como en varias versiones. Y además al ser sueco, pues la traducción es extraña, ¿no? Nosotros le decimos patos porque es la traducción que tenemos, pero si uno revisa otras traducciones en inglés, lo que son gansos. Y la misma traducción que yo les pasé también puede ser confusa porque a veces le dice raposa o zorra, o dice corneja o cuervo, como que no es consistente a la hora de traducir esos animales, porque los nombres de los animales son bien complejos a la hora de traducir, porque probablemente hay animales que nadie, ningún hablante del español haya visto, entonces no hay nombre español y entonces uno termina como asociándolos a nombres cercanos, ¿no? Por ejemplo, habla de una cosa llamada un ánade, que termina siendo un pato en el fondo, o se ve como un pato y entonces pues, tiene esas complicaciones. Bueno, entonces en 1906 y en 1907 ya termina de publicar esa segunda parte y para 1909 o 10 recibe el Nobel de Literatura. ¿Listo? Fíjese que ella sigue escribiendo y sigue escribiendo novela tras novela, tras novela, tras novela. La mayor cantidad de novelas hablan de eh, la vida en Suecia, de lo que es ser una persona sueca, y eso hace que también narre un poco la vida del país, ¿no? Entonces por eso ella es una autora tan importante. Listo, ahorita profundizo ahí. Termina ya muriendo en 1940. Fíjense que sus últimas
novelas narran sobre especialmente el escrito en piso de tierra, escritos a beneficios de intelectuales alemanes judíos exiliados. Ella tiene muy en presente la guerra. Ella fue una mujer, además como por estas conexiones con las mujeres escritoras feministas, una intelectual muy activista, ¿no? Entonces, defendió mucho a las mujeres, nunca se casó, al parecer tuvo un romance con otra escritora. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a varias escritoras judías a conseguir visado sueco para mudarse para que se vinieran y pudieran salir de la Alemania nazi, e incluso subastó su, su medalla. Pues no sé si es una medalla porque son gigantes, pero cuando alguien se gana un Nobel, se gana como una moneda de este tamaño, dorada con el perfil de Alfred Nobel, y ella la subastó con el fin de financiar a estos escritores e intelectuales judíos que estaban huyendo de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue una mujer muy comprometida como con la historia y como con la justicia. Y termina muriendo pues ya de vejez. ¿Listo? Entonces, sobre la novela. Es una novela que tiene muchos dibujitos en internet. Busquen todas las versiones que hay. Ahorita les voy a mostrar una que es muy chévere. Pues como su nombre lo indica, es una novela muy simple en cuanto a su trama. Son las aventuras que vive Nils, un niño que se convierte en duende, o en enano, o en liliputense, o en chiquito, por culpa de otro duende. Y decide viajar en una bandada de patos slash gansos, depende de cómo lo traduzcamos, silvestres, ¿no? En su viaje, reconoce el territorio sueco. Entiende el comportamiento de los animales, cosa que ustedes ya señalaron, y la relación con los humanos, y aprende a ser una mejor persona. Es un caso típico de lo que hemos llamado aquí, lo que yo he llamado aquí antes, Bildungsroman o novela de crecimiento moral, en el cual pues el principal producto de la narración es que nuestro personaje crece. Sin embargo, fuera de esta trama no hay más. Hay tramas como paralelas, está la de Asa y Mark, se me olvidó el nombre del hermano, los dos niños que van a buscar al papá. Max. Tiene la trama de la raposa, que funciona por un rato, tiene la trama del aguilucho, que funciona hacia el final, y tiene la trama del pato Marco, no estoy mal, del blanco, el doméstico, eh, y su, y su enamoramiento con esta otra patita preciosa. Que estas 4 o 5 historias paralelas simplemente funcionan como hilos conductores dentro de las demás otras historias, ¿no? Entonces es una historia simple, simple porque es una historia para niños, ¿no? A los niños, de nuevo, el pensamiento de los niños es todavía muy concreto. Cuando digo pensamiento concreto es como que son muy literales, como que ellos entienden las cosas todavía muy blanco y negro, como muy directas, sin variaciones, sin posibilidades intermedias. Entonces pues por eso la trama tiene que ser así. Concuerdo con los que afirmaban que esta lectura no debe ser como tan de corrido, sino debe ser más episódica. Probablemente estos episodios se pensaban como ejercicios de clase, para las lecciones de clase, entonces seguramente su lectura debe ser más pausada. Y por lo tanto, pues la ayuda mucho que la trama no sea compleja, ¿no? Es como, va a ser una comparación un poco injusta, como Ana de Nadie, esta novela que todo el mundo, que es una reconstrucción de una novela de los 90, si no estoy mal. Y como las novelas en general, yo no veo novelas si yo no tengo televisión, pero cuando visito a tías o a mi mamá o a alguien que la está viendo, es muy fácil sentarse y verla, ¿no? Uno se sienta, la ve, le cuentan cuál es la premisa, es esta mujer que está haciendo tal cosa, y uno entiende el episodio en su totalidad. Por eso es episódico, ¿no? Entonces yo creo que esta novela está pensada para este tipo de lectura, no para una lectura de corrido, sino para que yo pueda entenderla y aprender con solo leer el episodio sin tener que tener en mente como mucha información o una trama muy compleja o una cantidad de personajes o relaciones entre personajes, pero que es como muy directo, ¿no? Entonces, eso es literatura infantil. Voy a hablarles un poquito del contexto histórico de Suecia. Les pongo este mapa de los países nórdicos. Los que vemos aquí en verde son los países nórdicos de Europa, la región nórdica que incluye Dinamarca y Groenlandia, que está aquí pegadito a Canadá, que no aparece en este mapa. Islandia,
Noruega, Finlandia de este lado, y el del centro, que es el que nos toca, es Suecia, ¿no? Suecia es un reino, hoy en día continúa siendo una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? Es como España, tiene un rey, es como Inglaterra, tiene un rey, una familia real que cumple ciertas funciones políticas, aunque ya hoy en día esas funciones han sido reducidas casi que a protocolo y a imagen. Sin embargo, pues para esa época sí seguía siendo una monarquía y estaba en esa transición de tener un Estado mucho más democrático. Este reino de Suecia es muy importante pensarlo en su contexto porque el reino de Suecia para 1800, para inicios de 1800, como para 50 años del nacimiento, antes del nacimiento de Selma, todavía estaba en conformación. Durante la Edad Media, toda esta región, bueno, sin incluir Islandia, esta región, incluida Rusia y un poquito de estas partes se me olvidó el nombre de esta región, de Estonia, Letonia y Lituania, de los países bálticos, era una confederación de reinitos chiquitos bajo la palabra no es dinastía, pero sí es bajo una monarquía de los Kalmar. Y ellos para finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII tuvieron un montón de guerras, de la cual la última fue la guerra entre Finlandia y Suecia para definir el límite, para definir qué territorios terminan bajo el orden de qué rey y ya. Desde entonces Suecia nunca volvió a participar en ninguna guerra. En 1810 más o menos se establece su territorio tal y como se conoce y ya no participa en ninguna de otra guerra. De hecho, es uno de los pocos países que no hace parte de ninguna guerra hasta el momento. Si bien durante la Segunda Guerra Mundial permitieron que los nazis pasaran por ahí para atacar a Finlandia, porque los nazis querían atravesar Rusia desde Finlandia, entonces pues hay una disputa y durante la Guerra Fría colaboraron al fondo con Estados Unidos, pues siempre ha sido un país neutro. Es una sociedad que para el momento de su escritura es una sociedad muy pobre, ¿no? Si bien hay un montón de recursos, un montón de cosas que nos muestra, pues es un país bastante comparado con, digamos, el sur o el centro de Europa, que para esa época ya había pasado el proceso fuerte de industrialización. Esta gente, según nos muestra la novela, el proceso más complejo de industrialización que tiene es producción de hierro por sus minas y producción de papel. Hablan de una fábrica de papel ahí, pero de resto no hay más. Todo es todavía muy artesanal, todo es todavía muy campesino. Y entonces, cuando uno tiene países como este, aquí va mi explicación de por qué Colombia no tiene, pero tengo que cambiarla. Cuando uno tiene un país como este, sobre todo cuando uno está en el siglo XIX, que es cuando se crean las naciones modernas como las entendemos hoy en día, cuando la mayoría de los límites, o por lo menos la mayoría de los nombres de los países que van a pretender ciertos territorios empieza a conformarse, piensen que es el siglo XIX en el cual América pasa de ser un gran imperio a un gran conjunto de países, pues hay que buscar crear esa nación de alguna manera, ¿no? Hay que explicarle a la gente que de repente eran de un reino, que ahora van a ser de otro reino, o hay que explicarle a la gente por qué ahora estas tres regiones van a tener el mismo nombre, y eso se hace siempre a través, no siempre, pero la mayoría del tiempo se hace a través de la literatura, ¿no? Entonces, esta novela puede entenderse como parte de esa construcción, de proyecto de construcción histórico, ¿no? Y entonces eso lo hacen desde una perspectiva muy chévere, que es una perspectiva geográfica. Yo creía, tenía la falsa idea, y este libro me llevó a investigar, que estas ideas sobre geografía eran muy modernas. Yo había creído que, digamos, hoy en día existe un movimiento llamado geografía crítica, un movimiento académico muy fuerte, muy estadounidense además, de pensar toda la historia, como de repensar un poco toda la historia y de repensar todos los procesos históricos, culturales, económicos y sociales a partir de la geografía, que es algo que no se ha hecho mucho. Pero cuando vi esto dije, no, esta gente tiene una conciencia de geografía y revisé y pues sí, es un pensamiento que viene desde Kant, viene desde un par de siglos antes, y es la idea de pensar que la mejor manera de construir la idea de nación es asentarla, es ponerla en la tierra, ¿no? Yo no puedo construir una nación en el imaginario de la gente si yo esa nación no la hago visible en la experiencia sensible de todas las personas, ¿no? Entonces es que ahí es cuando todos los países que quieren crearse una identidad nacional eh, hacen grandes narraciones sobre los territorios que ellos tienen. Nosotros ya vimos
con a lo lejos, ya les comenté, por ejemplo, cómo fue el proceso de creación de una identidad nacional en Estados Unidos conforme ellos fueron colonizando el occidente, el Midwest, y llegaron al Pacífico por medio de las novelas de cowboys. ¿Sí? De toda la literatura cowboy lo que hace es crear héroes de ese territorio y decirle a los estadounidenses y a los habitantes de ese territorio que estaban pasando a ser parte de Estados Unidos, decirles, ven, tú perteneces a esta historia, estos son tus significados, como que estas son tus aspiraciones, esto es tu horizonte de significado, está marcado por vaqueros, por vacas, por peleas contra indígenas, con desiertos y con la fiebre del oro, ¿no? Entonces todas las naciones llegan a hacer eso. Suecia, este es uno de los ejemplos. No conozco más, ese es el otro gran problema que tengo con esta presentación, es que yo de literatura sueca no sé nada. Entonces no sé si hay otro ejemplo, pero este se me hace un ejemplo muy chévere. Es un ejemplo un poquito tardío, ya es para inicios del siglo XX, cuando la literatura de otras regiones, especialmente en Europa central, está diciendo, bueno, ya nos inventamos la nación, pero ese invento es fallido y hay que experimentar otras cosas y surgen vanguardias y surrealismos y cosas raras. Esta gente apenas va creando esta idea a través de este proyecto geográfico. Les decía que Colombia no tiene uno, que yo sepa que no tenga uno de esta naturaleza, de esta época, porque nuestro proceso fue un poco distinto en la medida en que el territorio americano y el territorio que hoy llamamos Colombia estaba habitado en su mayoría por pueblos indígenas que fueron la mayoría exterminados y expulsados, y en muchas zonas quedaron exiliados, pues quedaron completamente abandonados las poblaciones de la diáspora africana que fueron traídas esclavizadas y fueron dejadas en ciertos territorios y ellos poblaron ante todo las costas, ¿no? Entonces, en nuestro proyecto nacional hay un paso adicional de civilización, ¿no? Un poco, esta gente es pobre, pero no es pobre por las razones que la gente en Suecia es pobre, que es porque el campo no les da, sino porque son de otra naturaleza, son de naturaleza indígena, son de naturaleza negra, son de naturaleza incivilizada, y entonces aquí este proyecto viene de la mano de intentos un poco más fuertes de estandarizar y civilizar todo. Entonces, sí tenemos obras geográficas que construyen esto. Hay una muy importante que se llama De Honda a Cartagena, que no es una obra literaria propiamente dicha, sino más bien es una suerte de ensayo o de diario escrito por uno de los amperes, no sé cuál de los tantos amperes que ha habido en esta historia, en nuestra historia, pero es también del siglo XIX, y que narra un viaje en un barco a vapor desde Honda, por todo el Magdalena hasta Cartagena, porque pues esa era la gran conexión, ¿no? El territorio colombiano es un territorio muy vasto, pero muy concentrado. Sus grandes centros de trabajo y de ciudad están alrededor de las grandes ciudades de Bogotá, de Medellín en esa zona, de Cali hacia abajo y de pronto Ibagué hacia el sur. Y hacia el norte, pues tiene las tres grandes ciudades, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que están ubicadas estratégicamente como puertos para muchas cosas, ¿no? Entonces, nuestra misión como patria o la misión de los fundadores de esta patria a través de la literatura era más bien conectar esos ciudades, ¿no? Como, ¿cómo hacemos para conectar la civilizada Bogotá con la civilizada Barranquilla o la civilizada Cartagena? Pues nos toca por el río y nos toca atravesar el río y nos toca reconocer el río, y esa narración, este texto del que les hablo de Honda Cartagena, pues dice que más o menos de Bogotá a Cartagena lo único que hay es selva, mosquitos, enfermedades indígenas, barbarie, pobreza, hambruna, enfermedad, ¿sí? Como todo como tú una idea de lo salvaje que la literatura trata de integrar y volver un poco más civilizada. Esta gente no lo tiene, por eso yo les decía, nuestra literatura es un poco distinta en la medida en que al ser el producto de un proceso de colonización, eh, tiene que lidiar con conflictos mucho más profundos en cuanto a la identidad. Esta otra gente, si bien no todos son étnicamente homogéneos, fíjense que hacia el norte nos encontramos con los habitantes de Laponia que son indígenas en el sentido de son un pueblo que vive acá y que no hace parte tanto de este proyecto nacional del más al sur,
si bien hay y hablan de colonos, de gente del sur que viene aquí arriba a buscar que ella va a hacer casas, cuando la gente de aquí arriba sabe que hacer casas ahí es tonto, lo que hay que vivir es en carpas. Ese proceso es mucho más chiquito comparado con el de Colombia, entonces por eso puede que haya tantas diferencias. Entonces, como bien lo dice ella, como bien lo señalamos en varias ocasiones, esta novela cumple con un proyecto educativo muy claro y es un mandato del rey de crear un material didáctico, un libro de texto que permite enseñar geografía a los estudiantes. ¿Por qué es importante enseñarle geografía a los estudiantes? Y además de esta manera, pues para que los estudiantes crezcan, pues los estudiantes cuando empiecen a ser ciudadanos y sean, digamos, la fuerza laboral del país y produzcan, pues sientan algún tipo de identificación con el territorio, de respeto y de orgullo, y que eso les permita, digamos, trabajar fuertemente por la patria. Si yo sé que mi patria es muy linda, voy a trabajar por ella, ¿no? Entonces, se hace todo este ejercicio de enseñarle las cosas buenas, bellas, valiosas del territorio para que los niños crezcan con una idea de progreso y de trabajo por la nación. Entonces, muy común, sucede, es parte de cualquier proyecto de construcción de nación. Pero también, y esto es un dato que pues no podemos saber y se los cuento por chisme, hace parte de un proceso también de estandarización ortográfica. Para esa época el sueco tenía varias, pues como todos, dialectos y manifestaciones y un montón de dudas con respecto a, porque es un lenguaje complejo en la medida en que su alfabeto es variado y tiene un montón de signos diacríticos, de tildes y comas y dos puntitos y diéresis y cosas por el estilo. Entonces, para el inicio del siglo XX, ellos dicen, bueno, vamos a estandarizar esta vaina. También si queremos tener un territorio, una nación que trabaje todo en su conjunto, pues tenemos que hablar una misma lengua, tenemos que determinar qué es lo apropiado y qué es lo inapropiado. Y esta obra es de las primeras que se escribe con esta nueva ortografía, ¿no? Es como la obra del sueco moderno. Y entonces eso es lo que les digo, que hace parte, se puede leer como un proyecto de construcción de nación, más allá de todo lo que ya hemos señalado, como de lo bonito de la escritura, de la literatura infantil. Y fíjense que es muy funcional enseñarle a un niño eso. Nosotros lo hacemos aquí en Colombia a través de los bailes folclóricos, es la manera en la cual, cuando hablamos del folclore y de las regiones, y que Colombia tiene 5 regiones, y que los bailes y las comidas típicas de cada región, em, es este mismo Y como los intento. reinados. Y los reinados, muy bien, gracias por ese dato. Claro, los reinados son los que le dan identidad a cada una de las regiones y cada una de las regiones manda su reina al gran reinado y hay como esta integración nacional. Entonces, pues es un buen ejercicio y seguramente les funcionó. Los suecos son gente como muy orgullosa de su patria, especialmente porque ha sido una patria muy pacífica y hoy en día es una patria como muy desarrollada en términos económicos, ¿no? Entonces, la novela se nos centra más en una descripción del territorio. Esto es más un libro de geografía y un libro de colegio que un libro de cuentos. Tiene más trabajo investigativo que tiene trabajo, digamos, creativo, por decirlo de alguna manera. La autora se enfoca más por pensar las distintas maneras en las cuales va a hablar de las distintas regiones que en pensarse una trama compleja, ¿no? Entonces, tenemos descripciones detalladas de las distintas regiones históricas suecas. Claro, este además fue un país que se formó, un reino que se formó a partir de pequeños reinitos que fueron sobrando. Y entonces cada una de estas regiones, que son veintitantas, corresponden a antiguos reinos que se fueron uniendo, que fueron peleando, que fueron juntándose, ¿no? Hoy en día, cosa que no pasa, digamos, aquí en Colombia y que no sabía que pasara tanto, que nunca había escuchado que hubiera pasado en el mundo, el país tiene, digamos, como una doble descripción territorial. Por un lado están las regiones históricas, que son estas, pero ellos hace mucho las abandonaron, de hecho, para organizar el territorio. Ellos tienen regiones mucho más simples, son como 10 y tantas. Y de hecho hay un proyecto para reducirlas aún más, como para cortar tanta administración territorial tan chiquita y que todo sea más fácil de administrar. Sin embargo, el libro prefiere quedarse con las históricas, con las regiones originales, pues para señalar, digamos, las particularidades que cada una de estas regiones tiene en la construcción de país.
se enfoca especialmente en su geografía, entendida como la manera en que los recursos naturales están distribuidos y organizados en un territorio y cómo estos recursos permiten el establecimiento de relaciones ecosistémicas y económicas, es la palabra que voy a usar. Dicho de otra manera, el libro se enfoca en pensar cómo cada pedacito de tierra es útil o no a un proyecto económico para sus habitantes y cómo sus habitantes pueden sacar provecho de esos recursos para generar ventajas, ¿no? Como para suplir sus necesidades e ir creando instituciones o labores que permitan que ese suplirse las necesidades sea cada vez más fácil y permita alimentar más gente y permita crecer más la fuerza trabajadora. En ese sentido es que digo que se enfoca más en la geografía. Entonces, tiene cosas muy maravillosas. Yo que soy profesor de sociales, en eso sí me extasié constantemente en cómo podía describir cosas muy simples como una delta de un río o un archipiélago o la convivencia de distintos ecosistemas. Entonces que tenemos el bosque y luego tenemos la llanura y luego tenemos la marisma y luego tenemos eh, el desfiladero o tenemos la playa. Entonces en eso es altamente visual y si bien puede llegar a ser como a veces pesado en términos de descripciones, es simple en la medida que es un lenguaje pensado para niños. Piensen también que no solo le están enseñando a los niños cuál es el territorio, probablemente esto debía venir con glosario, le están enseñando a los niños palabras. Tal vez la traducción nos pierda esto. O tal vez uno lo lee de corrida y entonces uno no se pone a averiguar qué específicamente se entiende por marisma o qué se entiende por fiordo o qué se entiende. Pero si uno se pusiera a hacer la tarea, aprendería mucho. De hecho, yo este libro me leí la mitad esta semana, porque las otras 3 semanas empecé a leerlo muy lento y además cada vez que pasaba por una región yo entraba a Google y buscaba. Y entraba a Google Maps y revisaba. Y entonces mi mamá me dijo en un punto como, no vas a terminar nunca si sigues así. Tienes que, porque Pero sí tampoco es le, así, pero así debería ser. y uno sentía que podía tener como la evaluación, Ujú, como que, de aquí el muchacho podemos sacar estas preguntas y decirle qué pasaba con la estepa o qué pasaba con eso de las urracas, ¿cómo se llama? Bueno, con los animales o qué pasaba en ujú. la fábrica o el tema del hierro. Ahí yo también me trasladé a esa parte del colegio, de Tot- aquí me van a preguntar tal cosa cuando uno leía. Total, porque además tienes muchos diálogos formularios. Cuando digo diálogos formularios, digo que son diálogos que persiguen la misma fórmula. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando él está pasando por encima de la región que tiene muchas minas, dice, él va con los patos y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué la tierra suena tan duro y nadie está asustado? Y la paloma le responde, qué bobo eres, que no entiendes que una mina es un lugar en el cual sucede tal cosa. Y luego pasan por una humareda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué nadie se asusta de que se esté quemando el bosque? Y alguien le responde, qué bobo eres porque no entiendes lo que es una caldera y cómo se produce el hierro. Y luego, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué nadie se asusta de que esa montaña la están destruyendo? Y alguien más se le burla y le dice, qué bobo eres, ¿no entiendes que después de fundido el hierro tiene que forjarse en... ¿Sí? Entonces, al hacer ese lenguaje formulario, el niño aprende los 3 fases del proceso de creación del hierro, desde la extracción, la fundición y luego el forjamiento. Y Y los cultivos todos, que existían también. sí, Que y aquí el cultivo de patatas que es tan ujú. tradicional en tal zona, en esta región, en no sé qué. Ahí era cuando yo decía, bueno, si me preguntan qué tengo que cultivar acá o qué se cultiva tal, ahí ya tiene uno el formulario y lee tal, papa, trigo, cebada, tal. Entonces uno aprende, por ejemplo, los pueblos costeros dependen siempre de la pesca. Los pueblos muy con buenas tierras de labrado son muy ricas en productos. Las tierras con muchos bosques terminan generalmente siendo buenas en madera y minería. Como que uno aprende un poco manual básico de geografía y de economía básica, ¿no? Que nosotros lo utilizamos también aquí en Colombia. Eh,
pues la economía del Pacífico y del Caribe es muy distinta a la economía de la región cafetera. Tenemos una región llamada región cafetera, que aunque hoy en día ya no produzca solo café, sino que produce más cosas, en nuestro imaginario, en el pueblito paisa que uno va y visita allá arriba en Medellín, todo está construido alrededor de la idea de la hacienda cafetera. Entonces uno tiene la gran hacienda con los patios, donde se seca, luego se pasa así, como que ese imaginario se construye ahí. Y también hace algo muy lindo y es conectarlo, denota mucha investigación, eh, es conectarlo con las propias historias que cada región ha inventado sobre sí mismo. Y entonces hay unas descripciones muy lindas, me acuerdo de varias. Está la de los gigantes que tiene que repartirle la tierra a sus 3 hijos y, no quiere, y hay uno que le tocaron los bosques que no son ricos, pero resulta que el que le toca los bosques se vuelve más rico porque ahí estaban las minas. O de cuando Dios estaba creando la tierra y baja a ver, creo que es una región como por acá, eh, que le dice a San Juan o a algún santo que la haga y que cuando vuelve el tipo hizo todo mal. Y entonces que al lado de una montaña hay un valle y al lado del valle hay un bosque, y al lado del bosque hay un precipicio y está el mar, pero que aún así lograron sacar lo mejor de cada una de esas regiones, ¿no? Entonces eso también le da Y un tinte. creencias como la de los gitanos que le echó la maldición y tal. Ahí también me trasladé. Yo dije, aquí también en todas las regiones existe algo de creencias, de Ujú. esas historias fantásticas. Que aquí en Sí, los llanos es que si le echa la maldición también, mejor dicho, aquí se cree en todo. esta Entonces, y semana, después la descripción de que no es esa la maldición, sino que era la tuberculosis, la los tales. cibermaldición. Esta semana estuvimos en Misa de Bandera en el colegio. Yo como soy el jefe de áreas sociales me encargo de eso. Y entonces era etnodiversidad, pero como diversidad étnica y cultural. Entonces yo decidí como enfocarme en los de preescolar y primaria y pedirles que ellos mostraran al resto del colegio distintas leyendas de cosas, la que les gustara más. Entonces hubo varios encuentros, por ejemplo, bonitos. Los de preescolar encontraron la leyenda de cómo los Huitoto, que es un pueblo amazónico llanero, inventaron la balsa. Y es que había unos Huitotos a un lado del río, seguramente era el Orinoco, y al otro del otro había otros Huitotos y querían comunicarse. Y solo cuando ven que la ardilla tumba un pedazo de madera y cruza de un lado al otro, se inventan las balsas, ¿no? Y ese tipo de historias que son fantásticas, le decía Wilson, yo no sé si esto es fantasía o es realidad, y yo creo que es un poco ambas cosas. Cada pueblo tiene una manera de contar su relación con el entorno y lo hacen de unas maneras simples para que sea una comunicación fácil eh, y fantásticas para que entretenga, ¿no? Como que tiene un elemento mágico siempre muy bonito de los mitos y las leyendas en general y este lo reúne muy bien. En eso es un gran libro. Y además, todo esto no lo conecta para que uno no se aburre y diga, bueno, voy a entrar al capítulo de Laponia, voy a entrar al capítulo de Norland, voy a entrar al capítulo de la Escandia. Se crea la excusa narrativa de que Niels está viajando para unir esto. Y en cada región, pues se busca una manera distinta, innovadora y creativa, aunque al final ya se vuelve repetitivo. Pues que un fulanito quería hacer eso y luego llegó otro y le dijo, vente, cuenta un cuento. O que estaban en una chimenea, en una fogata, entonces decidieron contar su cuento. Como que ya de repente se vuelve un poco así, pero pues lo que hace es unir pequeñas historias ejemplares. Ya luego les hablo qué quiere decir. Entonces, sí, la geografía es como el método por medio del cual esta novela trata de hacer válido ese proyecto, hacer real ese proyecto de construcción de nación por medio de la descripción de su territorio, recuperando esas historias propias de cada uno de los territorios y haciendo como un gran compilado de lo que es ser sueco, dependiendo de la región que uno tenga y de cómo la región que uno tiene le provee a sus habitantes ciertas formas, ciertos recursos, ciertos animales que les permiten tener actividades económicas variadas y a todos ser prósperos y felices. Y que todo el mundo trabaje en el proyecto nacional de construir este reino. Tanto así que el rey aparece por ahí alguna vez, ¿no? Y convence a un pobre hombre de que Estocolmo es el mejor lugar del mundo, porque Estocolmo es la capital de la ciudad, entonces, pues, la capital del reino, y por lo tanto, pues, representa precisamente esos valores que se quieren afianzar con esta novela. Visto de otra manera, pues uno puede decir que esto es un gran panfleto ideológico de la idea de nación y sí, todas las naciones tienen esto. La literatura cumple un poco esa función de crear
de transmitir ideología, ¿no? Quizá ya a los chinos hoy en día el himno nacional ya no les funciona tanto como otras formas de creación de identidad alrededor de lo que se siente ser colombianos. Pero digamos, los himnos nacionales, los símbolos patrios, lo que hacemos en sociales, las clases sociales, es precisamente esto que este libro hace. Nosotros también yo creo que es una distancia importante, pues lo leemos con unos ojos de adultos, con unos ojos latinos, con unos ojos que nunca han vivido por allá, que no conocemos los referentes, que no sabemos, ¿sí? Como a qué se refiere. Digamos que uno acá al menos la patasola, el chupacabras, la llorona, los jarasquín del monte, bachué y ese tipo de cosas, uno las tiene en la mente porque pues ha sido criado con esos signos. Entonces, probablemente si uno fuera un lector sueco, le agarraría más. Esta novela como que le podría ampliar a uno muchas más cosas. A nosotros por eso también hay como esta distancia de lectura. Ahora, para ayudar en esta exploración geográfica de Suecia, la novela muy inteligentemente se centra en los recursos naturales y en un recurso natural que muy pocas veces se tiene en cuenta y son los animales. Concuerdo con Adriana con que tener como personajes animales es bien interesante, es bien chévere. Fíjense que la anterior novela teníamos uno que era el elefante, Shota, y ahora son todos y eso es bien bonito. Y entonces, el principal son las migraciones de aves. Entonces, Wilson, aquí va la respuesta a su pregunta. Este mapa está en francés, pero bueno, todo lo que es amarillo es el lugar donde las aves tienen sus nidos y tienen sus bebés. Y todo lo que es naranjas, lugar donde las aves van a hibernar. Que no quiere decir que sea hibernar como los osos, sino más bien es lo siguiente. Claro, nosotros no tenemos regiones con estaciones, aunque sí somos un territorio de paso de muchas de esas especies o de descanso de muchas especies. Pero bueno, muchas de las especies que viven en Europa y que viven en el norte o en el sur en los hemisferios, en las partes más norte o sur del hemisferio, como cuentan con las estaciones, pues no pueden vivir siempre en el mismo lado o no pueden vivir siempre en el mismo lado de la misma manera. Es decir, el momento del año define lo que puede hacer o no puede hacer la especie porque el momento del año define el acceso a eh, recursos, básicamente calor y frío, ¿no? Muy bonita, por ejemplo, la historia de cómo el sol los llevó a la Laponia y cuando llega allá se va y que le dice a todos, esa también aparte es maravillosa, les dice a todos los animales y a todas las plantas, vengan conmigo. Y él va describiendo, la novela va describiendo cómo ciertos árboles no llegan tan al norte. Nosotros, si nosotros fuéramos a hacer eso, tendríamos que hacerlos con las alturas. A nosotros las especies varían dependiendo de la altura porque estamos en el trópico. Entonces, pues el frailejón no crece aquí abajo y el abedulo o el pino no crecen allá arriba porque no pueden. Allá les pasa es hacia el norte, no es hacia arriba en la montaña, sino es hacia el norte en el planeta. Y entonces la mayoría, les decía, la mayoría cantidad de especies, especialmente de aves, aunque también hay mamíferos y reptiles, incluso peces, las ballenas también lo hacen, eh, dependen de el punto de su ciclo de vida varía dependiendo del momento del año y del lugar donde estén. Básicamente, cuando es verano, les gusta ir al norte, porque es de allá, a tener hijos. Uno tiene a los hijos en el lugar donde se puede quedar quieto, porque pues criar a hijos es una fuente importante de recursos, que gasta muchos recursos. Entonces yo tengo que estar seguro que voy a tener a mis hijos en el lugar donde más habilidad de recursos hay. Y luego en invierno hay que tomar decisiones. Entonces el oso toma la decisión de dormir y muchos animales mamíferos toman esa decisión. Mientras que las aves, como tienen esa capacidad de transporte tan fácil, deciden irse al sur y a mantenerse y a vivir en lugares calientes. Sin embargo, nunca se quedan en los lugares cálidos porque cuando les llega el verano es muy cálido. Entonces, pues ya no va a haber tantos accesos a tantos recursos y va a haber mucha más competencia. Entre más cálido sea, mucha más diversidad generalmente hay, entonces la competencia por recursos es bien difícil. Por ejemplo, el trópico. Por eso cuando uno va a la selva colombiana, pues uno tiene que atravesar hordas de mosquitos y cosas por el estilo.
el caso es que aquí en el mapa, amarillo es donde ellos pasan el verano, digo, amarillo es donde tienen los hijitos y naranja es donde van a migrar durante invierno. Y los flujos de migración pues, siguen estas flechas, ¿no? Fíjense que no están tan... Ah, bueno, este mapa es de distribución de los gansos, precisamente, que son los de la novela. Fíjense que no es tan claro como que entonces todos tengan los hijos acá y todos pasen el verano, el invierno aquí abajito. Por ejemplo, los de Islandia bajan a Inglaterra a tener sus hijos, pero los de Inglaterra bajan a Irlanda a tener sus hijos, ¿no? Entonces, pues eso depende de cada cual. Entonces, nuestros páticos de la novela van es aquí arriba y terminan bajando, ellos terminan yendo a Alemania, es su destino, donde ellos terminan pasando el invierno. Entonces, pues utiliza esta excusa de que los animales y el mundo se mueve así para hablarnos de la región. ¿Listo? Y por medio de eso también hace un montón de explicaciones. Todo esto que les estoy explicando, que es algo que uno le debería enseñar a un niño de primaria, pues se los están enseñando allá. Le enseñan a uno de una manera muy bella, muy maravillosa, muy impresionante, muy gráfica, que es el paso especialmente de la primavera al verano. Del verano al otoño ya no le queda tiempo y entonces eso es así rápido. Pero el de la primavera al verano es muy bonita. ¿Que por qué parece circular? En parte porque, pues, no solo es la altitud o la latitud en la cual yo estoy la que define si la primavera o el verano llegó, o sea, no es solo si, no es como que llegue primero aquí de manera uniforme y luego llegue en este nivel de manera uniforme, sino que hay otro montón de elementos importantes de la geografía que afectan la presencia o ausencia de un verano o una primavera fuertes, especialmente las corrientes de aire, lo que traen, en que afectan la temperatura. Fíjense que nosotros lo vivimos de otra manera. Nuestra experiencia con el cambio del tiempo, dependiendo del estado del año, al ser tropical, no es tan clara como en el norte o en el sur, que tienen estaciones, pero sí tenemos periodos y fenómenos geográficos y más que geográficos son meteorológicos que afectan nuestra vida. Por ejemplo, el famoso El niño y la niño y la famosa niña. niña, ¿cierto? Entonces ya estamos advirtiéndonos, se nos viene la niña y entonces, ojo, que eso implica que no va a haber energía, que no va a haber agua, va a haber sequía, de pronto va a ser caro tener muchas cosas. Eso mismo pasa allá y eso cambia un montón. Antes era más constante, hoy en día con el calentamiento global va a ser más difícil, ¿no? También habla de una cosa llamada las relaciones tróficas. Cuando uno habla en ecología de relaciones tróficas, se refiere a lo que ustedes deben haber aprendido como cadena alimenticia. Y es como pues, los animales dependen de su entorno para vivir. Y cómo, digamos, esta migración de, de estas aves no es independiente, sino que está interrelacionada con otras cosas, ¿no? No solo es que haya o no nieve, haya o no agua, haya o no frutos, sino también qué animales aparecen y qué animales desaparecen. Yo qué puedo comer conforme voy yéndome al norte o qué puedo no comer conforme voy yéndome al sur. Y esa relación de esas relaciones tróficas es muy importante para entender cómo funcionan los ecosistemas y cómo uno puede aprovechar los recursos para la economía. Un ejemplo así rápido que se me pueda ocurrir para ver esto en Colombia. El problema es que con Colombia, al ser tropical, tenemos muchas más cadenas tróficas sucediendo, no son tan evidentes. Pero el mango de azúcar es un gran ejemplo. El mango de azúcar es una fruta de temporada. Y el hecho de que en ciertas regiones aparezca el mango de azúcar permite que cierto tipo de aves y de insectos se desarrollen o crezcan más. Entonces el surgimiento del mango de azúcar debe estar relacionado con épocas de gestación y de crecimiento de ciertos animales. Y todo eso está muy conectado y esta novela nos lo muestra de una manera muy sencilla, pero tiene muy buena investigación detrás. También tiene una relación entre economía, recursos, desarrollo y clima. Las más feas geográficamente, son las que son menos explotables económicamente. Espero que hayan visto esto. Porque pues para mí una montaña pelada, horrible y llena de nieve puede ser el paraje más bello. Pero dentro de este proyecto de nación es un paraje feo porque la gente que vive cerca es pobre.
y lo dice de bastantes maneras. ¿Cómo hizo esta gente para sobrevivir en este atolladero? No sabemos, pero lo lograron. Y también eso refuerza un poco el valor que tiene esa gente dentro de su contexto, ¿no? Si uno logra hacer riquezas de lo poco, eh, uno es como un ejemplo a seguir. Entonces esta novela nos lo muestra muy bien. Y finalmente lo que ya les había hablado, habla un poquito de la relación de los pueblos indígenas con el proyecto nacional, ¿no? Todas estas son venas de investigación que uno podría tener, que uno podría perseguir, que uno, si se interesara, podría incluso confirmar que tanto es cierto, porque pues uno no es un experto en nada de lo que aparece acá, entonces pues puede que sea distinto. Ahora quiero dedicar la última parte para hablar ya no de la geografía y de cómo todo ese tipo de cosas que nos muestra la novela, sino más bien cómo podemos entender la novela dentro del contexto literario, ¿no? Si bien es una literatura infantil y juvenil, yo creo que también se puede conectar hacia otro tipo de tradición literaria. De nuevo, yo no conozco las tradiciones literarias nórdicas. Esta gente tiene, por ser un lenguaje, fíjense que no es un lenguaje latino, ni siquiera anglosajón, que son las tradiciones que conocemos. Es un lenguaje nórdico. No tenemos referentes claros. Yo no conozco ninguna novela nórdica, sueca, danesa, nada de eso que uno diga, ah, claro, entiendo sus valores, entiendo, como si conocemos mucha literatura española, mucha literatura inglesa, mucha literatura francesa, italiana, griega, romana, incluso árabe, hindú. No, esta vaina es muy rara para nosotros. Entonces probablemente haya un montón de conexiones más que yo no esté viendo. De pronto la conexión entre lo que les voy a mostrar ahorita y esa novela es mucho más detallada, puede seguirse de una manera más bonita, pero pues no la conozco, entonces les muestro la que yo más evidente veo. Y es lo que se llama literatura ejemplar. Si bien este nombre se reduce casi a una forma de expresión literaria de la literatura medieval española, yo creo que se puede asociar o uno puede utilizar, o me voy a tomar el atrevimiento de utilizar esta expresión para alargar un poco ese tipo de literatura. La literatura ejemplar recibe su nombre precisamente de que su mayor objetivo es mostrarle ejemplos a la gente de lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Ustedes la deben conocer o deben recordar, tener un referente muy claro en las fábulas de Sopo en Grecia y de Fedro en Roma, que era traducir eso, básicamente. Y es literatura cuyo objetivo no es entretener, sino enseñar. Y como además esta literatura surge en contextos en los cuales no había sido inventada la imprenta, es una literatura que tiene ante todo una transmisión oral. Fíjense que la novela nunca nos habla de que, bueno, sí nos habla de un libro, es de los estudiantes, son los únicos que escriben libros. Y con esta anécdota del estudiante que le pierde el libro al amigo. Es más que todo de tradición oral. Y entonces la tradición oral tiene sus restricciones, especialmente en términos de longitud. Yo no puedo aprenderme una historia muy larga, tengo que aprenderme historias cortas. Y tienen que ser simples, tienen que ser entendibles para todo el mundo y además están llenas de prototipos y de fórmulas, ¿no? Entonces, las características que yo creo que esta novela tienen de la literatura ejemplar, y que creo que son muy evidentes, son las siguientes. Primero que todo, hay una reunión de historias varias, cortas y sencillas, que traen siempre consigo una enseñanza moral importante. Lo importante es la moraleja, ¿no? Ahí les muestro un dibujito de una de estas obras más importantes de la Edad Media española que se llama Calile Dimna o Calile y Dimna. Calile y Dimna es es una reunión de cuentos medievales españoles porque la verdad el original es árabe, es hindú incluso, y a España le llega es por el mundo árabe, y nosotros lo conocemos por los españoles que lo tradujeron al español, los castellanos básicamente. Antes son estos dos zorritos o coyotes que hablan entre sí y se cuentan historias sobre problemas que le acaecen al mundo. Y así hay un montón. Entonces tenemos otra que se llama el Conde Lucanor. El Conde Lucanor es
la historia de un rey que tiene a un favorito, o de un conde que tiene un favorito, y que es como su asistente, y entonces que cada vez que le surge algo le pregunta al asistente, le pide ayuda. Entonces le dice, "Oh, no, hoy un vecino, hoy el del reino de al lado me ofreció comprarme tus tierras. ¿Tú qué crees?" Y entonces el favorito del conde Lucanor le cuenta siempre una historia que sucede en otro lugar para decirle, la conclusión es, no vendas tus tierras, o cuando vendas tus tierras ten cuidado, o estás tratando de entrar a una guerra, y así sucede un montón, ¿no? Tenemos entonces el caso del conde Lucanor, ese es español, Khalil Dimna es hispano-árabe hindú. Tenemos Las Mil y una Noches, podrían entrar dentro de ese tipo de historias, solo que Las Mil y una Noches es mucho más complejo en términos de que sus pequeñas historias son mucho más largas y implican un montón de problemas más grandes. ¿Qué otro tenemos así? Yo tenía en mente varios. Y bueno, hay otros medievales que continúan con esa estrategia. Los cuentos de Canterbury es el más famoso de la literatura inglesa. En la literatura italiana tenemos el de Camerón, de Boccaccio, que es, por ejemplo, una que resurgió hace poco por la pandemia, durante la peste negra. Esa novela, esta es una reunión de cuentos. Durante la peste negra, en un convento se encierran un padre, una monja y no sé quién más, y empiezan a contar historias. Entonces, cada noche uno cuenta una historia distinta, que tiene una moraleja distinta y que habla sobre cómo era la vida en la Edad Media. Y así hay montones. Entonces, esta hace parte de ese ejercicio. Entonces, primero que todo, reúne historias varias. Todas esas historias deben tener algún tipo de moraleja, si no la tienes confusa. Recuerden al final, en el último viaje que tiene Nils con la corneja, ella le cuenta tres historias y él dice, bueno, ¿qué es lo que me quiere contar? Recuerden, es literatura infantil. Uno debería de adulto saberlo. Y es que él tiene que aprender que debe haber una tercera solución a un supuesto eh, dilema. Y luego la corneja le dice, es que tú tienes que encontrar, te vas a enfrentar al siguiente dilema. Si quieres volver a ser hombre, tienes que matar al pato. Pero recuerda que siempre hay una tercera opción, ¿no? Entonces, cosas por el estilo son muy comunes. La presencia de un par de personajes principales, les digo, aquí son Khalil y Dimna, en el conde Lucanor es el conde y su favorito, en el de Camerón son las personas que quedan en el convento, en los cuentos de Canterbury creo que eso es gente que va caminando de un pueblo a otro y se van contando historias, ¿no? Entonces siempre es gente que tiene un par de personajes principales, animan, motivan que se junten estas historias, pero lo importante no es la historia del personaje principal, sino las pequeñas historias que suceden. Y lo más importante y lo más bonito es que todas esas historias terminan utilizando animales. Los animales personifican ciertos valores. Se pueden construir ciertos prototipos. Les voy a tratar, porque también creo que hay que hay problemas de traducción, pero creo que este funciona con ciertos prototipos que nosotros también consumimos. Cuando digo nosotros me refiero a tradición europeo española. El cisne como el animal más bello, ¿no? El cisne como el ave más graciosa en términos de que más gracia y más porte tiene. Entonces, fíjense que cuando ellos van a ver a los cisnes, son todos pedantes. Y la contraposición cisne-pato es muy común, ¿no? El patito feo termina convirtiéndose en un cisne al final del cuento. Y eso también aparece en el ballet, El Lago de los Cisnes. Es una gran obra de lo majestuoso que son. Entonces, los cisnes generalmente representan la belleza absurda que va un poco atada a ser creído, ¿no? Como a ser pedante con respecto a la vanidad de la belleza. El pato como el animal feo, que además trabaja un montón. Los zorros como los animales muy inteligentes que siempre están cazando. Entonces, siempre que uno tiene que pensar en una persona avara o en una persona engañosa, uno la personifica ya sea con un zorro o con una comadreja. Los cuervos y las cornejas como nos estaba mostrando ahí Adrián en el chat, son muy parecidos a los cuervos. Son animales muy inteligentes, pero que siempre están asociados a la avaricia también y además a lo brillante, a lo, a lo metálico. Por eso es que ellas están buscando siempre las moneditas. Am, ¿Qué otro animal así prototípico aparece? No, esos son los que más aparecen. Patos, gansos, cisnes,
zorros, La zorra. zorros y cuervos. Sí, generalmente esos son los que aparecen, hay otros. Dependiendo de la región, pues ellos no tienen leones para expresar la inteligencia con los leones ni tales, ¿no? Si uno lo fuera a mover acá, pues aquí tendrían que ser otros, un montón de animales distintos porque cada región los pide. Pero es muy común que este tipo de literatura ejemplar utilice los animales para representar esos valores. Es fácil y los niños lo entienden. Vean cualquier 20 minutos de Disney Channel o de cualquier programa infantil, Nickelodeon Junior y tales, y van a ver cómo a los niños se les enseñan valores a través de los animales. Muy común. Entonces, pues sí, yo digo que esta novela hace parte se enmarca en eso, y si uno la lee así es muy chévere. Por eso también la propuesta de lectura de yo no lo voy a leer de corrido, sino es como casi como un breviario de lecciones y de literatura sapiencial, también la llaman así, literatura sapiencial, de sabiduría, yo lo encuentro ahí. Casi como la Biblia, me parece muy buen ejemplo que hay ciertas Biblias que uno dice, si me siento triste, voy a tal versículo, si me siento abatido, voy a tal versículo, si tengo una duda, voy a tal versículo. Yo creo que con este tipo de novelas de literatura ejemplar se puede construir cosas así. Si yo quiero saber sobre la pobreza, voy a tal cuento. Si voy a ver sobre la humildad de las personas, voy a tal otro. Si voy a ver sobre la avaricia, voy a tal otro cuento y yo reúno todos los valores ahí. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, el tiempo tenía una colección de libros de valores que funcionaba muy de esta manera. Entonces, pues fíjense que seguimos teniendo ese tipo de literaturas a nuestro alrededor. Y hoy en día, pues ya la gente no lee, entonces tenemos televisión al respecto. No sé si hayan visto ¿cómo es? La Rosa de Guadalupe o Tu Voz Estéreo o ese tipo de novelas de la tarde que consisten en contar muchas historias distintas. Generalmente es, digamos, La Rosa de Guadalupe, lo que lo une es que todos fueron salvados por la Virgen, o Tu Voz Estéreo lo que lo reúne es que todo el mundo llama a una emisora y cuenta su historia, entonces cada capítulo me cuenta una historia distinta. Am, pues es muy común. Todavía lo tenemos, todavía funcionamos de esta manera. Es otras formas multimedia de expresar lo mismo que desde la antigüedad, desde la Edad Media lo venían haciendo, y es la literatura de a pequeñas dosis me permite educar a la gente sin que la gente se dé cuenta. Yo no le tengo que decir tienes que ser bueno, sino más bien le cuento cómo dos animalitos discuten y la lección es que tienes que ser bueno. Es muy, muy, muy interesante encontrarse textos tan nuevos, tan modernos que continúan con esta vena. También, pues en todo caso es evidente, y es por esto termino, creo que me quedan dos cositas ya, sí, es que esto es una novela para niños, de ahí que sea tan simple, de ahí que sea tan blanco y negro moral, o la gente es mala o la gente es buena, y al final la gente termina siendo buena, humilde y preciosa de una manera como muy llana, como que no hay un poco de grises, de zonas grises, no hay conflictos profundos, no hay situaciones difíciles, la muerte es tratada con tranquilidad, Nils No, nunca sí, se preocupa. el papá de ella se fue porque se murieron todos y la dejaron. Ese es Sí, una, una parte di- dura. digamos que es dura y cruel, pero la novela no explora los sentimientos de la niña, no explora el contexto que lo hizo, no nos hace pensar empáticamente en ella. Ella nos quiere contar, es una lección. Este personaje sirve para esto. Sí, entonces es como todavía simple. Los niños tienen pensamiento concreto, ¿no? Y pues que Nils se vuelve bueno muy fácil, ¿no? Nils abandona su casa muy fácil. Nils vuelve a su casa muy sencillo y Nils como que no quiere ver a sus papás, como que es muy en ese sentido sencilla. Tanto así que ha animado muchas películas y muchas historias de niños. Quiero mostrarles, yo nunca les había mostrado aquí un video, espero que me digan si lo pueden ver. Eh, Perdón por la publicidad. Me imagino que haya más. No. ¿Escucharon bien el audio? No, 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 no se escucha el audio. Espere. no, no, no. Compartir sonido. Listo. Díganme, porfa, si escuchan. sí,
Sí te ¿Se escucho. escuchan? Y ven el videito. Señor, Ven el video. se paralizó. Sí, lo pausé. Solo era Y ahí para... está. ¿Listo? Sí. Entonces, este libro animó muchas películas. Hay una más moderna, pero me quería mostrarles esta de 1980, que fue una producción de un anime japonés, pero que fue muy famosa, especialmente en Alemania. Y es de la introducción del anime. Se las quiero mostrar en parte porque, pues aunque la novela trae dibujitos y tales, pues uno no ve realmente. Y este le da un insumo visual muy bonito que me parece chévere compartirles. Dura 1 minutico y medio, 2 minutos, entonces veámoslo. También hay una cancioncita ahí en japonés con subtítulos en inglés por si la pueden leer. Más o menos lo que dice la canción es: Nils, eres un gran héroe y vas a ser un gran héroe y gracias por ayudarnos a todos los animales. Una cosa muy infantil. Te repite, le dice Nils, mira todo, escucha a los animales, pero le dice, si tú te sientes solo en el invierno, recuerda que todos vivimos bajo la misma tierra, ¿no? Y es un poco como la enseñanza en general del libro, como del aprendizaje, además, si uno lo ve como desde un niño que mata animales y los molesta, viaja con ellos y vuelve, uno dice, claro, vivimos en relaciones ecosistémicas, sino como niño tiene que ser como más, más empático con el entorno, ¿no? Esa es como la gran lección de la novela. Por eso les quería mostrar. Además, que es muy bonito ver los animales. Creo que le incluyen este personajito, seguramente para que Nils tenga más aventuritas en esto. Pero pues se ven todos los parajes, los castillos, la nieve. Vale la pena verlo. Si uno, además uno ve en internet, todo el mundo en Alemania dice que vio esto en la infancia y lloran. Es como los cuentos de los hermanos Grimm para nosotros. Y ya para cerrar, otros temas que toca la novela, depende que, pues, que hay que escarbarle un poco, no es tan evidente, pero a mí me gusta escarbarle, ¿no? Entonces, uno, los valores humanos frente a la naturaleza, creo que ustedes ya lo habían mencionado, pero es muy común que uno diga, pues, o sea, los humanos son como raros, son animales raros. Y yo creo que la principal rareza que tiene es la necesidad de establecer límites. Fíjense que los animales no, solo los animales domésticos se sienten como arraigados a su territorio y eso es una cosa muy humana. Los animales se mueven, los animales buscan, los animales se comunican, los animales no conocen límites, o sea, no distinguen fronteras y cosas por el estilo. Otra cosa muy bonita es, y muy importante es que uno lo ve y parece una cosa muy vieja. Uno lo ve y uno piensa en Heidi. Uno lo ve y piensa en otro tipo de novelas, otro tipo de productos en los cuales la gente vivía en el campo feliz y tales. Y aquí lo que vemos es una sociedad, uno ve lo que era Suecia antes de la industrialización. Todo el mundo es campesino, lo máximo que vemos son fábricas y tales, y los valores son distintos. Ya después a Suecia le llega la industrialización, le llegan las ciudades, le llegan nuevas labores. Entonces ya no uno solo es o campesino, pescador o comerciante u obrero, ya uno puede ser, o profesor, ya uno puede ser prestador de servicios, que es lo que hacemos la mayoría, ya uno puede ser abogado, ya uno puede ser eh, administrador, o ya uno puede ser publicidad, otro tipo de cosas que esta sociedad no tiene. Y eso también hace que uno, como que todo le suene viejo. Yo siento que es una gran novela para pensar cómo el siglo XX cambió al mundo, cómo la industrialización, cómo nosotros tenemos una relación muy distinta con la tierra, con el entorno, con los recursos, con lo que comemos, con lo que gastamos. Y finalmente, algo que creo que he construido a lo largo de esta presentación es algo que se llama hoy en día ecología profunda. La ecología profunda es una suerte de postura política, teórica, no sé cómo llamarla, que supone que hay que pensar las relaciones del planeta de una manera bastante profunda, ¿no? Y es que, como se los decía yo con el ejemplo del mango de azúcar o con el ejemplo de todo lo que la novela nos muestra, y es que todo el planeta está interrelacionado. Los recursos que hay en la Tierra afectan la manera en que afecta
dependen del clima, del lugar del planeta, de los vientos, y afecta la cantidad de especies animales y vegetales que pueden crecer. Y esas especies animales y vegetales permiten actividades económicas distintas que los humanos pueden integrar o no, y entonces para solucionar un problema local hay que pensar las relaciones ecológicas que tiene todo el planeta. Y yo creo que esto es una visión que la autora para su época no tenía, no era común. Hoy en día sí, hoy en día enseñamos ecología en los colegios, pero en esa época no, y se me hace como un gran avance para su época. Es algo que merece la pena pensar. Y por eso es tan bonito tener animales como protagonistas, porque nos hace pensar que las historias y lo interesante no solo sucede en el entorno de las instituciones humanas, de las emociones, de los sentimientos y de las necesidades humanas, sino que también las necesidades humanas están enmarcadas en un conjunto de necesidades de actores variados que habitan un mismo territorio y coexisten con unos recursos y que de hecho funcionan como cadena de recursos entre ellos. Y eso es una cosa muy chévere que tiene la novela, que vale la pena como pensar si otras novelas de su época o incluso novelas actuales tienen conciencia de esto. Y pues esto era la presentación que les tenía preparada para hoy. Muchísimas gracias. Si quieren, tengo la grabación.